noches. Hoy recibiremos al precandidato por el Partido Colorado, Ernesto Talvi. Talvi comenzó hace poco en esta carrera electoral y no imaginaba que iba a competir con un peso pesado como es el expresidente Julio María Sanguinetti. ¿Qué está pasando entonces con su carrera electoral? ¿Cómo hará para intentar vencer al expresidente Sanguinetti? Bienvenidos a Plan País. Y le doy las buenas noches a mi colega Eugenia. Eugenia, Talvi es un economista reconocido, nuevo en la carrera electoral. Sí, nuevo porque lanzó su carrera en agosto del 2018, pero desde el año 1997 él dirigió el Instituto Ceres, o sea que conoce muy bien la realidad económica y social del país. Hace algunos años, el expresidente Valle lo convocó y le dijo: el partido y el país lo necesitan en política. Él se lo pensó y hoy está aquí renovando el Partido Colorado, un partido que había quedado un poco alicaído desde el anuncio del senador Pedro Bordaberry de que no se iba a postular en las elecciones del año 2019. ¿Falta mucho o faltará poco para el 30 de junio cuando deba competir con el expresidente Julio María Sanguinetti? Lo veremos. También lo vamos a estar conversando con él esta noche. Vamos a ver el siguiente informe y enseguida regresamos. Ceres, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, se dedica al análisis de las economías de América Latina en forma independiente, con foco especial en Uruguay. Como director académico desde el año 1997, Ernesto Talvi presentaba informes 2 veces al año. ¿Vos descartás ingresar en política? ¿Lo tenés presente? No lo tengo. ¿No está en tu agenda? No, no está en mi agenda porque si estuviera en mi agenda perdería la libertad, perdería la independencia y perdería la transparencia con la que yo puedo hablar, digamos, si tuviera que seguir la línea o las directivas de un partido. Durante la crisis del año 2002, Ceres presentó una propuesta de salida al presidente Valle, pero en ese momento Talvi no aceptó integrar el gobierno. Cuando las papas quemaron, el doctor Jorge Valle nos llamó para pedirnos nuestra opinión. Le llevamos este planteo, se lo di por teléfono y me dijo si podía ir al otro día a Suárez a hablar con otras 2 personas y él para plantearles el plan de salida, y eso fue lo que hicimos. Y él dijo: me gusta. Y más o menos es lo que se hizo. En noviembre de 2015, el expresidente Jorge Valle fue a Ceres y le planteó a Talvi directamente que el país y el Partido Colorado lo necesitaban en política. En agosto de 2018, Talvi lanzó su precandidatura con el movimiento Ciudadanos y en junio se medirá en la interna colorada con Julio María Sanguinetti por la agrupación Vallistas, José Amorín Valle por Uruguay Vallista, el ex fiscal Subía por la recién creada Justicia para Todos, José Echegaray Avalone de Marcando el Rumbo, Aníbal Glodowski de Somos Todos y el ex ministro de la Corte Electoral, Edgardo Martínez Simariov por Opción Colorada. Yo soy colorado de siempre, yo soy bastante previsible en eso, soy colorado y de la 15. Así que la gente sabe dónde va a estar José Amorín, dónde estuvo en los últimos 40 años y dónde estará hasta que se muera. Va a ser colorado y de la 15. Yo voy a trabajar naturalmente por mi partido, donde mi partido me pida que esté. Y quienes allí quieran votar estarán representados por las corrientes históricas que lideran el doctor Sanguinetti y el senador Amorín. Y quienes quieran optar por la renovación, por el cambio, por el futuro, tendrán dentro del Partido Colorado una nueva opción, y esa opción es Ciudadanos. Ernesto es una figura de renovación, pero no cronológica tampoco,
porque tiene 61 años, ¿no? O sea, yo imaginaba, uno puede hablar de renovación, si ponemos el concepto cronológico en alguien de 35, 40 años, 45 años, como fuimos nosotros candidatos o como fue la calle. Talvi, que se presenta como la renovación dentro del Partido Colorado, rechazó el apoyo del expresidente Sanguinetti. Uno tiene que respetar la estrategia de cada uno. Sí. Personalmente creo que era equivocada, pero bueno, ahí está. El resultado es que cada decisión tiene sus consecuencias. ¿Y usted es la consecuencia de aquellas decisiones? Sí, yo soy consecuencia de Bordaberry, soy consecuencia de Talvi, soy consecuencia de muchas cosas. Porque ¿Lo obligaron a salir? ¿Se puede resumir en esos términos? Exactamente, como la murga, nos obligan a salir. Nosotros estamos empezando un proyecto político nuevo, de renovación, de cambio, de futuro. Por ende decidimos empezar desde el llano. Esto es un movimiento ciudadano y no quisimos en esta etapa hacer un acuerdo de cúpula, ni un acuerdo político, ni heredar un aparato político preexistente, construir el nuestro. No decimos que es mejor ni peor, pero queremos tener una identidad propia y que sean los ciudadanos los que decidan en las urnas, para eso están las elecciones internas, a quién le confían los destinos del Partido Colorado. Según la última encuesta publicada por la empresa Factum, el expresidente Sanguinetti lidera la interna con 66% de las preferencias, seguido de Ernesto Talvi con 23% y Amorín Valle con 11%. El resto de los precandidatos tienen menos de 0,5%. Y le damos las buenas noches al precandidato por el Partido Colorado, Ernesto Talvi. Bienvenido, un gusto recibirlo. Muchas gracias por la invitación, Ana María, un gusto estar aquí. Talvi, decíamos, esta es una campaña un poco extraña, se podría decir así. ¿Usted la siente como una campaña extraña, tomando en cuenta que es un recién llegado, no? Yo creo que si uno no analiza desde una perspectiva de recambio, diría que no. Es decir, primera análisis es: estamos ante un proyecto político que lleva 14 años en el poder, que creo que está agotado, que ya está apolillado, está envejecido, ya perdió la ilusión de hacer, y no podemos perder esa ilusión de hacer porque el Uruguay tiene muchos desafíos que encarar. Un desafío productivo, la economía hoy no anda, se está perdiendo empleos; un desafío educativo, la educación está fracasando. La mitad de los chiquilines que nacen en el país no los educamos y terminan en la informalidad, en la changa, en la dependencia de los planes sociales o en el delito. Pero lo interrumpo por lo siguiente. Está bien, usted dice, esta es una economía que no anda, pero Uruguay está en un contexto regional, es decir, rodeado por Argentina y Brasil, y de forma sostenida ha crecido menos que años anteriores y antes del 2014 ni que hablar, pero sigue creciendo. Quien asuma el país se va a encontrar con un país que tiene grado inversor, que bajó la pobreza, que bajó la indigencia. Es decir, no encuentra todo mal. No, por supuesto, Ana María, pero esos son logros que se generaron durante la bonanza, que fue desde 2004, cuando salimos de la crisis, hasta el 2013-2014. Ahora estamos todavía creciendo. Si nos comparamos con Argentina y Brasil vamos bien, si nos comparamos con Chile vamos mal. Todavía creciendo, pero con empresas que se cierran, que se achican, con empleos que se pierden. Se perdieron 50.000 empleos en los últimos 4 años, y con un gobierno que tiene un Estado que tiene un déficit, un desequilibrio entre gastos e ingresos muy grande, lo que nos obliga a cobrar impuestos altos, tarifas públicas muy altas y a pedir prestado todos los meses dólares en el exterior para llegar a fin de mes. Los vendemos en plaza, planchamos al dólar, tenemos un dólar barato. Somos el país más caro para producir en las Américas, el país más caro para vivir en las Américas. Como somos el país más caro para producir, no anda el agro, no anda la industria, no anda la exportación, por eso se cierran empresas y se pierden empleos, no anda el turismo, porque para los argentinos y los brasileños es muy caro venir al Uruguay. En fin, si tenemos los motores de la economía parados... ¿No es un poco injusto de pronto esto último que usted dice, ¿no? Los argentinos no pueden venir porque en Argentina, desde que asumió el presidente Mauricio Macri, la Argentina no para de caer. Es decir, Macri llegó diciendo: este país está muy mal, este país hay que cambiarlo, cambiemos. Y en realidad empeoró tanto la economía que hoy a la foto de hoy decimos: Argentina sigue cayendo 32%
desempleo, y por eso los turistas argentinos no vinieron, no por culpa del Uruguay. Los turistas argentinos no vinieron porque Argentina era un país prohibitivamente caro en dólares, era más caro del mundo, y por las malas, pero la situación se sinceró. Y digo por las malas porque los mercados internacionales le dijeron, mira, no te prestamos más. ¿Qué es lo que nos va a terminar pasando a nosotros si seguimos pidiendo prestado al ritmo que venimos? Un día nos van a decir, no te prestamos más, y ese día va a haber devaluación, va a haber inflación y va a haber pérdida del poder adquisitivo del salario. Estamos a tiempo, vamos a tratar de resolver ese problema que tenemos con las cuentas públicas por las buenas, tomando las medidas que hay que tomar. El tema es que con el sinceramiento del precio del dólar en Argentina y en Brasil, el Uruguay hoy perdió la impunidad para seguir siendo el país más caro de las Américas. No podemos, estamos hundiendo al aparato productivo y hundiendo al turismo. Y esto es lo que está pasando, es decir, no, a mí no me consuela que me digan que estamos creciendo cuando la economía ha perdido 50.000 empleos, la gente basta a recorrer el país, no tiene trabajo. El que lo perdió no lo puede recuperar, el que lo tiene miedo de perderlo y el que lo busca por primera vez, los jóvenes, no lo encuentran y entonces nos están yendo masivamente los jóvenes al exterior. Es decir, hay una migración impresionante de los jóvenes más capacitados. ¿Y cómo hacer para revertir? ¿Qué es lo que a lo que se pueden comprometer, prometer? Comprometer me gusta como palabra, Ana María, porque la política es una construcción colectiva, uno puede comprometerse a la ciudadanía, a las cosas que uno querría poder hacer, luego va a tener que, en una eventual coalición de gobierno, porque todos vamos a tener que gobernar en coalición, negociar con otros un programa alternativo al que hoy nos gobierna, en una coalición que, imagino, tendrán que integrar el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. Yo creo que tenemos que tener algo muy claro. Nueva Zelanda lo tuvo claro desde siempre. Nueva Zelanda es un país muy parecido a nosotros. Pero no tiene el contexto nuestro, 5 millones de habitantes. No, peor, está en el medio del agua. No está en el medio del agua. No, pero tiene un contexto. América Latina es el continente más desigual. Está rodeado de Argentina y Brasil que están absolutamente fundidos. Mira, Ana María, Chile en los últimos 30 años nos ha dado una paliza histórica a todos los países latinoamericanos. Es el único país de América Latina que está empezando, lentamente le va a llevar a converger a niveles de desarrollo, con gobiernos socialistas, democristianos, liberales, siempre por el trillo. La tuvieron muy clara. Un país pequeño precisa mercados grandes, salieron a conquistar el mundo. Un país pequeño precisa costos competitivos, tienen costos competitivos. Un fruticultor de 15 hectáreas y un horticultor de 4 en Chile vive muy bien. Acá se funde. Un país que apostó a sus sectores estratégicos. Un país con una gran desigualdad. Y eso lo dice el índice Gini. Un país que todavía tiene una gran desigualdad, pero que la está reduciendo. Menos que el Uruguay, con la realidad que tenemos. Ana María, si queremos consolarnos, nos han ganado por goleada en todos los indicadores. Chile, nosotros teníamos 50% de ingreso per cápita mayor al de Chile en el año 55, cuando empezó nuestra decadencia. Hoy somos 10% menos que Chile. En casi todos los indicadores no nos ganan por goleada en la comparación de hoy, pero en la tendencia a mejorar. Entonces, la primera apuesta que el Uruguay tiene que hacer es a sus sectores estratégicos. Nosotros, para poner a la economía de pie, para poder volverla a hacer andar, estamos buscando petróleo. El petróleo es un líquido negro que en 20 años no va a usar más nadie. Nuestro petróleo es el campo, nuestro petróleo es el agro. El Uruguay tiene que apostar estratégicamente a transformarse en un formidable productor de alimentos. El siglo XXI va a ser el siglo de los alimentos. Producir alimentos, hoy producimos para 28 millones de personas, con todos los techos que le ponemos a la producción del campo. No tenemos acceso preferencial a casi ningún mercado, tenemos costos de producción prohibitivamente altos, abigeato, robo de animales, jaurías de perros que matan a nuestras ovejas, en fin. Con todos esos techos nos damos maña para producir para 28 millones de habitantes. Si le volamos esos techos, y eso es lo que nosotros pensamos hacer, volarle los techos a la producción de alimentos en Uruguay, el Uruguay, según los estudios de OPIPA, podría multiplicar su producción en 10 años por 2.
Producir alimentos para 50 millones de personas y no cualquier alimento, Ana María. Sí, alimentos de pradera natural, ecológicamente sustentables, desde la hortifruticultura hasta la carne orgánica, que van a ser valorados, demandados a muy buenos y pagados a muy buenos precios por los mercados más importantes. Me acuerdo que cuando se creó el Mercosur y en el año 92 Uruguay firma el Tratado de Asunción, se decía, tenemos la posibilidad de conquistar un mercado de 200 millones de habitantes. Y en los hechos, que lo decía el expresidente Lacalle Herrera, no estaba diciendo algo que no fuera cierto, porque es cierto, si uno veía las poblaciones, después la vida demuestra que es más complejo, al punto que hoy el Mercosur está en el punto que está, digo, en muchas cosas es una traba para que Uruguay pueda salir al mundo, pero a la vez en el Mercosur es donde Uruguay coloca los productos con mayor valor agregado, ¿no? Entonces es una situación compleja, decir nos vamos a abrir al mundo, pero el Mercosur también no nos permite ese abrirse al mundo. Depende que le llamemos abrir al mundo. Nosotros lo que vamos a hacer es lo que han hecho Nueva Zelanda y Chile, y esto sí podemos hacerlo con o sin Mercosur, es transformar, poner a nuestra diplomacia y reorientarla hacia una diplomacia comercial, con oficinas comerciales potentes en todos los mercados estratégicos donde el Uruguay puede colocar productos, mercados que hoy están inexplotados y que tienen muy bajos aranceles y a los que el Uruguay ni siquiera participa. Una gran fuerza de ventas que coloque productos uruguayos en el mundo y no tener que mandar uruguayos al mundo porque aquí no cuesta trabajo. En Mercosur vamos a levantar una bandera para replantarlo. Bolsonaro y Macri le levantaron un centro a la olla al Uruguay, tenemos que cabecearlo y meterla al arco. Dijeron queremos flexibilizar y modernizar el Mercosur. Música para nuestros oídos. Que lo concreten, ¿no? Porque sí, pero ellos están diciendo, esta es la música, ¿por qué no le ponen ustedes letra? ¿Cuál es la letra que el Uruguay tendría que poner? Perfecto, vamos a modernizarlo y flexibilizarlo. ¿Qué significa? Transformar al Mercosur de una unión aduanera vetusta y disfuncional, tal como tú decías, en una medida que nos pone un corsé, en una zona de libre comercio ágil, dinámica y moderna, que nos permita mantener esas preferencias con las que ingresamos a Brasil y Argentina, no perderlas, pero negociar con terceros países tratados, acuerdos por producto, libremente, a nuestro ritmo y de acuerdo a nuestros intereses, que legítimamente no son los mismos que Brasil. Brasil tiene un mercado de 300 millones de personas, nosotros de 3. Nosotros precisamos mercados grandes. Los chilenos la tuvieron bien clara, salieron a conquistar del mundo, hoy entran sin aranceles, sin pagar impuestos, al 96% de los países a los que exportan. Nosotros pagamos un montón de impuestos para entrar a cualquier lado y no podemos competir. No podemos competir con Nueva Zelanda en Corea porque ellos tienen acuerdo con nuestros lácteos, no podemos competir con nuestros cítricos en Europa porque Sudáfrica, Perú y Chile tienen acuerdo, no podemos competir con nuestra carne en Japón porque la Unión Europea tiene acuerdo. No podemos seguir así, Ana María. Nosotros tenemos que abrirle mercados al Uruguay para poder colocar nuestra producción. El tema es cómo hacerlo, ¿no? Bueno, estamos diciendo cómo hacerlo. Uno, reorientando la diplomacia. Dos, tratando de levantar la bandera que Uruguay debe levantar en el Mercosur y no lo hace. Tenemos que cambiar el régimen jurídico bajo el cual opera el Mercosur. Hace unos miércoles atrás, la economista María Dolores Benavente, en el análisis que hacía de la situación económica en el país, decía que Uruguay debe ir hacia una reforma laboral. Usted sabe, está ahora en la política, que este es un tema de discusión y es un tema complicado. Uruguay, estos son estándares internacionales, ha avanzado mucho en derechos, en negociación colectiva, pero hoy hay una pérdida de trabajo notoria y hay quienes dicen, bueno, hay que ir a un cambio, hay que ir a una reforma laboral. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo hacer para no perder derechos conquistados? Totalmente. No perjudicar a aquellos que salen a buscar trabajo y no lo encuentran? Bueno. Nosotros vamos a proteger los derechos de los trabajadores, eso está claro, pero hay que modernizar la negociación colectiva. La negociación colectiva no se inventó en el 2005. Los consejos de salarios existen desde 1942, así que ha sido la forma en que el Uruguay organizó las relaciones laborales en los últimos 60, 70 años.
Así que eso se va a mantener, pero hay que modernizarlo. ¿Cómo se moderniza? Primero, tenemos que tener mecanismos en la ley de negociación colectiva establecidos de resolución y prevención de conflictos. La huelga debe ser siempre el último, nunca el primer recurso para aquellos convenios colectivos que no contengan ese tipo de mecanismos. Segundo, definidos los acuerdos a nivel sectorial, estos no pueden ser un obstáculo para que empresas que pueden mantener empleos o crear nuevos no lo hagan, porque los acuerdos sectoriales fijan parámetros que son irrealistas para una empresa en particular. No es lo mismo una empresa que produce bebidas en 33 para un pequeño mercado que la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Si los parámetros que le fijamos a esa empresa va a tener que cesar trabajadores, va a tener que descontinuar líneas de producción, en fin. Entonces tenemos que modernizar para que la realidad de cada empresa pueda ser tomada en cuenta. Son las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Hoy el mecanismo que tenemos es el descuelgue, es un mecanismo muy lento, muy poco ágil, no funciona y por ende las empresas se ven acorraladas por parámetros que se fijan en un escritorio en Montevideo. En fin, y lo tercero es que tenemos que derogar el 1 de marzo del 2020 el decreto que interpreta la ocupación como una extensión natural del derecho de huelga, porque no lo es. El derecho de huelga es un derecho legítimo que consagra la Constitución de la República. La ocupación de lugares de trabajo viola el derecho de propiedad, la libertad de trabajo y los convenios a los que el Uruguay se compromete como miembro de la Organización Internacional del Trabajo. Fue polémico en su momento cuando el economista Licandro dijo hay que eliminar el salario mínimo nacional. Está siendo una traba para la creación de empleo. ¿Usted cree que es así? No. En todos los países desarrollados existe la institución del salario mínimo. La cuestión no es si existe o no existe, sino cómo uno lo fija para proteger, digamos, a trabajadores contra la posibilidad de que se le estén pagando salarios de miseria. Así que no, el salario mínimo es una institución respetable y utilizada en todos los países desarrollados del mundo. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Seguimos conversando esta noche con el precandidato por el Partido Colorado, sector Ciudadanos, Ernesto Talvi. Quizás sorpresivamente para muchos, los hechos del pasado reciente, 34 años después, están otra vez en el tapete. Hay una discusión sobre cómo ha sido el manejo del sistema político, el presidente de la República, presidencia de la República. ¿Lo sorprendieron estos hechos, cómo se dieron? Sí. Digo, la confesión de los hechos repudiables de Gabasso, es decir, dicho con todas las palabras, de haber arrojado el cuerpo de una persona a un río para hacerla desaparecer, no pueden no causar impacto. Causan impacto, ¿no? Independientemente de que uno lo supiera, no había sido verbalizado, ¿no? Nunca de esa manera. Pero bueno, creo que hay 2 o 3 dimensiones aquí en este asunto que son importantes. Primero, la tranquilidad que no estamos frente a una crisis institucional. Acá no hay un enfrentamiento entre el poder político y el poder militar, acá no hay ninguna rebelión, la democracia uruguaya goza de muy buena salud, como lo demuestra además que el excomandante Manini lanzó su candidatura a la presidencia y se despachó contra la prensa, contra los partidos políticos, contra el presidente Vázquez a gusto, vestido de civil como corresponde, pero se despachó a gusto. Así que la democracia goza de muy buena salud. En el tema que nos concierne, yo creo que a esta altura es una tragicomedia de enredos. Así que lo que tenemos nosotros como ciudadanos son preguntas más que respuestas. Tribunal de Honor. ¿Por qué el Tribunal de Honor y sus miembros y el Tribunal de Alzada no encontraron que los hechos repudiables de Gabasso, además con apariencia delictiva, como se dice, no merecían una condena del Tribunal de Honor y no merecían la consideración de que afectaban el honor de la institución militar? Primera cosa.
Segunda, Presidencia argumenta que destituyó a los miembros del Tribunal de Honor y el Tribunal de Alzada, no por esto, sino porque no cumplieron con el requisito de que, habiendo sido informados de hechos de apariencia delictiva, no hubieran suspendido las deliberaciones y elevado los antecedentes a sus superiores, cosa que hicieron, y luego les ordenaron continuar. Así que las razones que argumentó Presidencia para destituir a 6 generales no son válidas, así que o Presidencia va a tener que rectificar y restituirlos en sus cargos, o explicarle a la ciudadanía por qué mantiene la decisión, pero la decisión que se argumentó no es correcta. Y en el andarivel civil es quién sabía qué y cuándo, y por qué no se elevaron en tiempo y forma a la justicia los antecedentes de estos hechos de apariencia delictiva. Yo entiendo, sinceramente, que el presidente Vázquez y el ex comandante en jefe Manini tienen muchas preguntas que responderle a la ciudadanía. ¿Es un tema las Fuerzas Armadas, una nueva ley orgánica militar, una reforma de la caja militar? ¿Es un tema para, usted cree, para el próximo gobierno? Porque se lo pregunto porque desde el advenimiento de la democracia, en sucesivas entrevistas, encuentro que la respuesta es un pendiente, y estas Fuerzas Armadas ya no son las que eran las que actuaron durante la dictadura, pero estas nuevas generaciones siguen manejándose con criterios de corporación. Entonces allí el sistema político, ¿cómo está observando esta situación? Ana María, nosotros hemos tomado posición en esto muy clara en el día que el ex comandante en jefe del ejército Manini Ríos fue destituido. Bueno, llegó el momento en que la sociedad uruguaya aproveche que se está debatiendo la ley orgánica en el Parlamento para decir qué Fuerzas Armadas queremos. Ese debate hay que darlo. ¿Qué Fuerzas Armadas queremos? ¿Qué roles? ¿Qué cometidos? ¿Qué balance entre las distintas fuerzas? Tenemos 256.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo que patrullar y no tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos los equipamientos más obsoletos de la historia contemporánea. Digo simplemente para que tengamos una idea de ante qué estamos. Definidos esos cometidos y esos roles en un debate amplio en la sociedad, tenemos que darle a nuestras fuerzas los recursos, el personal, las remuneraciones y el equipamiento para que puedan cumplir la tarea con dignidad y con efectividad. Pero creo que si la sociedad da ese debate y se da a sí misma las Fuerzas Armadas que quiere tener, vamos a regalarle a nuestros hijos, a las próximas generaciones, haber cerrado definitivamente esa herida que se abrió entre la sociedad y las Fuerzas Armadas con el golpe de Estado, para que ese tema quede en manos de los historiadores. Distinto es el caso de los desaparecidos. Yo creo que los familiares que tuvieron, las personas que tuvieron familiares desaparecidos, tienen derecho a hacer el duelo y no importa cuánto tiempo pase, mientras haya un hilito de esperanza de que una familia que le desapareció un familiar pueda saber qué le pasó y hacer el duelo, el Estado uruguayo no se puede dar el lujo de dejar de buscar. Lo que empezó con la Comisión para la Paz, con el doctor Jorge Valle, va a tener que continuar hasta que, en fin, ya no quede más esperanza o quienes están ya no estén por la propia biología. Así que separo el tema de reconciliar a las Fuerzas Armadas con la sociedad de una buena vez, y tenemos una gran oportunidad del tema de los desaparecidos que no se va a poder dejar de buscar nunca. Desde el punto de vista político, después de la interna, ¿usted cree que el Partido Colorado debe buscar acuerdos con el Partido Nacional y el Partido Independiente y crear una plataforma y prever un gobierno de coalición? Sí, creo que sí, Ana María, porque creo que la ciudadanía tiene que tener en octubre una opción bien clara entre la continuidad de un proyecto que a mi entender está agotado. Y bueno, tampoco hay que rasgarse tanto las vestiduras, la alternancia en la democracia es sana, es buena. Pero creo que el Frente Amplio no va a perder la elección. El Frente Amplio va a haber que ganarle la elección. Y para ganarle la elección, después de la interna y antes de octubre, el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Partido Nacional, vamos a tener que sentarnos a una mesa y ofrecerle a la ciudadanía, acá hay un proyecto
alternativo al que presenta la continuidad, un Pero proyecto de cambio. ¿No van a estar en competencia? A ver, Sí. pongamos un ejemplo, digo, si así sea usted, sea Luis Lacalle Pou o Larrañaga y Pablo Mieres. Pero ustedes van a estar en competencia por tratar de ser quien esté en el balotaje. Competencia y cooperación. Entonces, y no es imposible eso. Es decir, miren, acá tenemos la capacidad de construir un programa en común. De hecho, en las conversaciones que hemos tenido con varios de los actores, hay muchas coincidencias, muchas más que las que tiene el propio Frente Amplio adentro, donde tenemos los que piensan que Venezuela y Cuba son democracias originales y pintorescas, y los que claramente el ala socialdemócrata del Frente no piensa así. Lo exprese o no lo exprese, no lo piensa así. También el Partido Nacional tiene un candidato que nadie conoce, como Juan Sartori, que está subiendo las encuestas. De acuerdo. Y también está dentro del Partido Nacional. Tenemos un pequeño problemita ahí. Entonces asumamos por ahora que quienes lideran en las encuestas son los que van a triunfar en el Partido Nacional. Entonces yo creo que si Ciudadanos logra ganar la interna del Partido Colorado, imagino una mesa de 3 después de las internas, creo que va a haber muchas coincidencias. Se le va a poder mostrar a la ciudadanía que aquí hay en 3 o 4 temas muy fundamentales: la reforma productiva, educativa, de seguridad y el encarar los problemas medioambientales que hoy son de primera necesidad, porque 2 años más de cianobacterias y vamos a terminar con la industria futurística del país. Bueno, mostrarle al país que tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo en 4 o 5 líneas fundamentales, que quien gane las va a llevar adelante y que hay una coalición política que puede sustentar ese proyecto para darle viabilidad y gobernabilidad al país. Creo que sí, esa es la opción, entre un proyecto agotado o un proyecto alternativo de cambio con una nueva generación de líderes. Creo que ahí la oposición tiene chance. En caso contrario, si nos presentamos como algo deshilachado, yo creo que el Frente Amplio va a volver a ganar, sin mayorías parlamentarias, pero va a volver a ganar. Usted decía, el Partido Nacional tiene un pequeño problema, y ahí aparece otra vez el tema del dinero en las campañas políticas. Siempre está presente el dinero, ¿verdad? Obviamente, siempre se dice hay que tener dinero para poder lograr una banca, es algo que yo vengo escuchando en muchas elecciones. Pero nunca como esta aparece tan presente el dinero que tiene el propio candidato y cómo lo pone en juego para ascender en las encuestas, para aparecer como una opción viable, haciendo ya publicidad cuando todavía está a la veda. Sin proyecto de país, sin propuestas, sin equipo, sin nada. Hemos visto estos fenómenos en el mundo. Los hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto ahora en Brasil. En fin. ¿Y el público uruguayo está preparado para darse cuenta de eso? Yo creo que nosotros no necesariamente vamos a ser la excepción a la regla en cuanto a que no podemos pensar que estamos vacunados contra cosas que le han pasado a países donde hay democracias muy establecidas. Quiero creer que el uruguayo todavía va a sentir que nosotros no somos una república bananera, que no estamos a la venta, que acá las elecciones no se compran, acá las elecciones se ganan, y se ganan planteándole al país un proyecto serio, planteándole propuestas concretas y responsables y mostrando que hay un equipo, porque eso es lo que se necesita para gobernar el país. Haber sido empresario no es una credencial para ser un buen gobernante. Es como decir, un odontólogo que te arregla bien los dientes puede manejar la salud, o un hotelero que maneja bien un hotel. ¿Y un economista? Un economista que ha dedicado los últimos 21 años de su vida a dirigir un centro de estudios, que se dedicó a estudiar los problemas del país, a entenderlos, a formular y diseñar propuestas de gobierno para resolverlos, con un equipo de gente extraordinariamente bien preparada, viajando por el mundo por 21 años, viendo qué hicieron los países que tuvieron éxito en curar las enfermedades que nosotros tenemos. Nosotros nos hemos preparado toda la vida para esto, toda la vida. Nos faltaba
Teníamos proyectos de país, propuestas concretas, factibles, financiables y probadas. Lo estamos demostrando en la campaña. Nos faltaba una organización política para tratar de llevar esto al gobierno. Ahora la tenemos. Tenemos representantes en todos los departamentos del país, electorales, tenemos 300 profesionales y técnicos trabajando en el programa de gobierno, un ejército de más de 1000 voluntarios que nos piden más que la ilusión de un mejor futuro para ir puerta por puerta a hacer conocer el proyecto. Estamos preparados para competir y estamos preparados para gobernar. Si nos toca en el medio, entre competir y gobernar hay que ganar. Espero que en los descuentos, con gol de cabeza en el área chica, logremos ganar la interna. En caso de no ganar, su idea vino a quedarse en la política y va a estar donde el Partido Colorado, su sector ciudadano se lo pida, o su idea es soy candidato presidencial y nada más. Nosotros hemos dejado todo atrás. Mi trabajo en Ceres, la docencia en la Universidad de Columbia, la investigación y el trabajo en la Brookings Institution de Washington para dedicarnos a esto. Simplemente porque yo quiero y Ciudadanos quiere legarle a mis hijos el país al que llegó mi papá. Mi padre vino de los escombros de la guerra con la vida destruida hace 3 generaciones al país de Don Luis Valle. Y llegó a este país a reconstruir su vida. Y lo hizo, recuperó su libertad, su dignidad, se casó, tuvo hijos, fue feliz, adoró al Uruguay, hasta su último suspiro me lo metió en el flujo sanguíneo. Yo adoro el Uruguay, estoy enamorado del Uruguay. Así que nosotros venimos a cuidar nuestra casa, para eso armamos nuestro proyecto. Venimos, acá nacimos, crecimos, construimos nuestros afectos, nuestra historia personal. Yo no sé respirar si no estoy acá. Vamos a cuidarla. Hemos armado un equipo formidable de gente vocacional que le quiere inyectar un poco de idealismo a la política. No hay nada que contraponga idealismo y política si se la encara como la estamos encarando de nosotros, como una actividad de servicio a la comunidad. A eso vinimos, para eso estamos, nos vamos a quedar. Ojalá nos toque gobernar porque tenemos ganas, queremos transformar el país, queremos legarle a nuestros hijos ese pequeño país modelo con el que soñaba Valle Ordóñez a principios del siglo pasado cuando vivía en Europa. Y si no, nuestro compromiso es con los cambios, Ana María. Nuestro compromiso no es con el poder. Eso me lo decía Jorge Valle. A usted le duele el país. A usted le duele el país y se nota. Lo va a notar el electorado y lo van a notar sus competidores, por eso van a confiar en usted. Vamos a estar allí donde haya un compromiso con los cambios, no con los cargos, con los cambios. ¿Estás para hacer la reforma productiva, la reforma educativa, una reforma bareliana del siglo XXI? ¿Estás para cambiar drásticamente la organización de la seguridad y la formación de la policía, encarar estos problemas medioambientales para proteger nuestro entorno porque se nos está viniendo encima? ¿Estás para eso? Contá con nosotros. Y tenemos un equipazo atrás, político y profesional, para ayudarte a hacer todas estas cosas. Pero si es por cargos, no es con nosotros con quien tenés que hablar. A cambio de cargos nosotros no aceptamos nada. A cambio de cambios vamos a estar en donde sea que estemos para tratar de revertir estos 70 años de decadencia por goteo. Es hora de que transformemos esta casa hermosa en la que vivimos en un lugar digno. Gracias por haber venido esta noche. Nosotros hacemos una pausa y después de la misma vamos a estar conversando con Alem Mizrahi, que ha estado estudiando la interna del Partido Colorado, que tiene muchas cosas para contarnos. Una pausa, ya volvemos. Gracias por haber estado. Gracias, ha sido un María, gusto. a ustedes. Decíamos, le damos la bienvenida a Alem Mizrahi, director del Grupo Radar, que precisamente se dedica a esto, a hacer estudios de opinión pública. Todos estamos atentos, cómo van las encuestas, los partidos, los precandidatos. Bienvenido, un gusto recibirte esta noche, Alem. Lo mismo digo, Ana, ¿qué tal? Esta interna colorada, que es un poco sorpresiva porque estaba Talvi en el ruedo, se había bajado el senador Pedro Bordaberry, y la verdad, a Talvi le sale un competidor de peso, como es el expresidente Julio María Sanguinetti, que ya antes de decir que iba a ser precandidato, aparecía mencionado en las encuestas, lo cual eso no es tan fácil. Lo que le pasa a Talvi es que hay mucha gente que dice, yo no sé quién es Talvi. ¿Es así? Digo, decir, eso es lo que
vos recogés después de haber hecho las encuestas de este 2019? ¿Sabés lo que pasa? Hay un momento que no sabés qué llegó antes, si la gallina o el huevo, ¿no? Porque esto es un engranaje en el que cada pieza hace avanzar a la otra. Entonces, no sabés qué fue consecuencia de qué, porque todo es consecuencia de todo y todo se da al mismo tiempo. Claro. Entonces, decías, Sanguinetti ya aparecía en las encuestas antes de decir que era candidato. Bueno, era porque quienes hacemos investigación de opinión pública, estamos todo el tiempo en contacto con el sistema político, ya veníamos olfateando cada vez más fuerte que era un hecho que Sanguinetti iba a terminar siendo candidato. Por eso lo veníamos incluyendo en las encuestas. No es porque surgió espontáneamente de la ocurrencia de nadie. Claro. ¿No? Es más, probablemente no se nos hubiera ocurrido jamás. Entonces empezamos a incluirlo porque veníamos conversando con uno con otro y bueno, era un hecho que iba a suceder. Entonces, lo que era muy difícil de prever era, una vez definidas las dos candidaturas, una vez oficializadas las dos candidaturas, cómo se iban a redistribuir las cartas entre los dos. No a redistribuir, a distribuir, porque las cartas que antes era Pedro Bordaberry y José Amorín Valle, bueno, ahora tenemos José Amorín Valle que queda y aparece Talvi y reaparece Sanguinetti. Bueno, ¿cómo se distribuyen las cartas en ese nuevo escenario? Y con un Partido Colorado creciendo en las encuestas, no solo porque apareció Sanguinetti, sino también, y ahí vuelvo a lo del engranaje, que es consecuencia de qué, también porque aparece una competencia entre dos candidatos con perfiles notoriamente diferentes que dinamizan al partido, porque hacen que se hable más del Partido Colorado, hace que esa competencia interna entre dos candidatos de peso, o sea, no son candidaturas testimoniales, ¿no? Dos candidatos de peso empiezan a aparecer por todos los medios y eso hace que se vuelva a considerar al Partido Colorado como una posible opción para el votante de oposición. Entonces, sí, empieza a aparecer con un 17%, por ejemplo, en alguna encuesta, que es lo más alto que sacó después de una muy baja votación del año 2004. Entonces, después está en 2014, vuelve a caer y otra vez aparece allí con ese 17%. ¿Se puede decir que Talvi está acortando las distancias con Sanguinetti? Bueno, ahí hay diferencias según las encuestas, ¿no? Algunas lo muestran más cerca, otras lo muestran más lejos. Claro. A nosotros nos da en la última encuesta que fue realizada en los primeros días de marzo, tengo que pensar en qué mes estoy viviendo. Estamos en abril. Primeros días de marzo nos daba una diferencia de 11, 12 puntos porcentuales, si mal no recuerdo. Una diferencia que se había acortado, que había empezado siendo de más de 30 puntos unos meses antes de fin de año, y se acortó a menos de 15 puntos. Y ahora estamos terminando una encuesta que va a ser publicada en breve. No sé todavía, no sé qué es lo que, si la tendencia sigue el mismo rumbo, o si se revirtió, o si se quedó estable. Según tu experiencia, ¿falta mucho para el 30 de junio o falta poco? Porque yo sé que esta es un poco una pregunta con trampa, porque yo recuerdo que era marzo, la Calle tenía un 6% y Larrañaga lideraba cómodo la interna del Partido Nacional. Y finalmente la Calle ganó la interna del Partido Nacional. A lo último se empezó a ver que había una tendencia que había empezado a cambiar, pero realmente había muchas dudas. Y en marzo, Larrañaga cómodo. Sí, efectivamente, en marzo Larrañaga tenía 20 puntos de ventaja sobre la Calle y dos respuestas a tu pregunta. La primera es, sí, falta una enormidad para el 30 de junio, por más que cronológicamente parezca que falta muy poco. Falta una enormidad, pueden llegar a pasar muchísimas cosas todavía, desde candidaturas que se bajen hasta alianzas, todo tipo de cosas. Y quiero contarle a la audiencia un dato que me sorprendió mucho, que he visto hace unos meses sobre la última elección nacional en Alemania.
una empresa muy prestigiosa de opinión pública hizo una encuesta después de la elección preguntándole a la gente en qué momento había tomado la decisión de voto. Y el 30% de la ciudadanía en Alemania había tomado su decisión en la última semana. Entonces, acá sumale a eso que es una elección no obligatoria la de junio. Entonces tenés dos interrogantes que se superponen. ¿Cuánta gente va a ir a votar? ¿Y qué gente va a ir a votar? Y entre los que van a ir a votar, ¿por quién se van a inclinar? Entonces, antes, y hay un tercer problema que se superpone para la medición de eso. Antes era bastante sencillo. Vos, si sos simpatizante del Partido Nacional, vas a votar dentro del Partido Nacional. Si sos simpatizante del Frente Amplio, vas a votar dentro del Frente Amplio. Hoy es mucho menos rígido eso, porque tenés una cantidad de gente, cada vez mayor esa cantidad de gente, que no se siente identificada con ninguna bandera, con ningún partido, y que va a votar personas. Y no le importa demasiado a qué partido pertenecen. Y tenés un fenómeno, Sartori, que atraviesa todavía toda esta situación, que, a ver, el compromiso de Sartori, percibido, no digo el suyo, lo que percibe la gente es que no tiene un gran compromiso con el Partido Nacional. Por lo tanto, si esa es la percepción que tiene quienes lo están viendo, entonces Sartori puede perfectamente captar votantes de fuera del Partido Nacional. Claro. De fuera del Partido Nacional significa no simpatizantes, no blancos. Claro, entonces, sino gente que no se identifica con el partido. Tampoco Sartori es un candidato que todo el tiempo esté hablando del Partido Nacional, más bien que habla de sí mismo. No, pero bueno, eso es otro tema. Lo que quiero decir con esto es que hay muchos factores que inciden en que sea extremadamente difícil prever hoy, aún habiendo diferencias importantes dentro de algún partido entre un candidato y otro, es muy difícil, te diría casi imposible. A ver, yo hoy no me juego ningún resultado para el 31 de junio. Claro. Hoy con resultados de las encuestas a la vista, incluyendo resultados parciales que he visto de la que tenemos en curso ahora y vamos a terminar ahora, y faltan 2 meses y medio. Yo no me juego en ninguno de los tres. En ninguno de los tres partidos decís, ¿estás seguro? No hay seguros. No. Esa foto de Daniel Martínez, Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Pou, no es una foto todavía que se pueda decir están despegados. No me animo a decirlo. No me animo a decirlo. Es como en básquet, de que faltando 5 minutos todavía tenés faltando 5 segundos. segundos. Ganando por 15 tantos y hemos visto tantos casos en los que el partido se dio vuelta. Entonces, no olvidemos que otro factor que incide en la incertidumbre es el rol de las redes sociales. Es toda la campaña subterránea que no vemos, en forma de carteles de cartón plast, pasacalles y televisión. Es todo lo que está sucediendo en los grupos de WhatsApp, en los canales de YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Alem, ¿por qué la gente dice, por qué hay tanta diferencia entre una encuesta y otra? Porque obviamente trabajan diferente. Trabajamos diferente y no medimos exactamente lo mismo. Hay que ser muy cuidadoso a la hora de leer los resultados de las encuestas, porque no todas trabajamos con la misma metodología, en el sentido de forma de relevamiento. Algunos releva cara a cara, otro online, otro telefónico a celulares, otro telefónico parcialmente a celulares, parcialmente a teléfonos fijos. O sea, son técnicas de relevamiento de datos diferentes. Cuando lo haces online, como es autoadministrado, o sea, no existe la intermediación de un encuestador, solemos tener porcentajes mucho más bajos de no respuesta, ¿no? De no sé, no contesto, ¿no? Que se vayan todos, no voy a ir a votar. Nos da siempre porcentajes más bajos de todo eso que el que hace la encuesta cara a cara, porque hay un encuestador que le está mirando la cara al encuestador. Claro. Después, no todos preguntamos de la misma forma. La forma de la pregunta es diferente. Cuando vos preguntás intención de voto para octubre, podés preguntar intención de voto por partido mostrando una lista, podés preguntar intención de voto por partido y dejar la pregunta abierta, podés preguntar escenarios con nombres y apellidos, tenés N formas de preguntarlo.
La ubicación de la pregunta dentro de un cuestionario. Una cosa es arrancar un cuestionario, arrancar una encuesta preguntando de entrada a quién vas a votar en octubre. Otra cosa es colocar la pregunta después de otras cosas. Claro. Hay una cantidad de factores que hacen que no estemos midiendo exactamente lo mismo. Ahora, lo de tantas diferencias, no estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que todos estamos mostrando tendencias bastante parecidas. Nadie está diciendo en este momento, no sé, que el Partido de la Gente esté por encima del Partido Colorado, ni que todos estamos mostrando los mismos rankings, tanto en las nacionales como en las internas, con mayores o menores diferencias, pero todos estamos mostrando escenarios bastante similares, lo cual no ocurre en otros países. Una de las razones que hacen que en este país las encuestas, al menos de las empresas que conformamos la Cámara de Empresas de Investigación, sean más confiables que las encuestas que se hacen en otros países, es que aquí las empresas, pese a lo que a veces leo en las redes sociales, no estamos casadas con ningún partido, con ningún sector, con nadie. Porque sí, la gente dice, esta encuesta la contrató, está comprada por fulano, por tal partido. Veo hasta teorías conspirativas, la encuesta de Radar está conspirando junto con el gobierno y el portal tal y el canal cual, a favor de... A ver, es absolutamente ridículo, porque el 90 y algo por ciento, no recuerdo si el 97 o 98% de toda la facturación de todas las empresas de investigación de mercado, de investigación social del Uruguay, proviene de investigación de mercado que hacemos para empresas. La investigación de opinión pública es una parte muy pequeña de nuestro sector. Lo que pasa es que es la única visible, es la única que la gente, la única visible. Claro. Nadie se entera de las investigaciones de mercado que hacemos. Quiere decir que la foto de hoy es que no se sabe, que las tres colectividades que hoy están liderando, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, tienen internas muy competitivas, que siguen siendo competitivas y que, bueno, el tiempo irá diciendo, pero por ahora no hay ninguno despegado, ni Sanguinetti está despegado, ni Lacalle está despegado, ni Daniel Martínez está despegado. No, no está suficientemente despegado como para decir, porque además los límites entre los partidos están borrosos. También eso. Claro, porque hay gente que puede decir, hoy puede estar entre votar a, no sé, votar a X en el partido A o votar a Y en el partido B. No está, solo sabe quizás que va a ir a votar porque le es importante participar en las elecciones de junio, pero ni siquiera tiene definido ni seguramente si va a votar, por más que hoy lo diga, claro, ni dentro de qué partido. Claro. Quiere decir que el escenario es de mucha incertidumbre. Y el escenario es de límites muy difusos, como los cuadros impresionistas. Y a la vez, en una elección como la de junio, que el voto no es obligatorio, más difuso, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que empiezan las vacaciones de julio. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la Copa América. Las vacaciones de julio seguramente hay que tomarlo en cuenta. Hemos empezado a preguntarlo, si puede ser, nos ha costado bastante la redacción de esa pregunta, porque claro, lo políticamente correcto es no decir que por ser las vacaciones de julio no vas a ir a votar porque te vas. No vas a cumplir con tu deber cívico. Pero sí, puede incidir. La Copa América, no sé, quizá haya, obviamente va a haber gente que va a ir a la Copa América, pero no sé si son tantos como para que incida significativamente en una elección. En el ambiente, en el me importa. Creo que Uruguay no juega ese día. Qué suerte, mejor. Alem, gracias por haber venido esta noche, ha sido un gusto y bueno, nos quedamos con ese concepto. Todavía es muy temprano tanto para saber quién va a ganar las internas, como, bueno, ni que hablar qué va a pasar en octubre. Todavía los escenarios son difusos. Claro, porque el 1 de julio se vuelven a barajar las cartas. Sí, sin duda. Y volveremos a conversar. Gracias por haber venido esta noche, ha sido un gusto recibirte. Nosotros nos despedimos. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Buenas noches. Volvemos el miércoles que viene a las 20 en Plan País.